¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos una semana más el programa Parlamento de Televisión Canaria. Esta semana la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara Regional han celebrado sus habituales reuniones en el Senado en Madrid y desde allí han pedido a las Cortes que se mejoren los mecanismos para garantizar la participación del Parlamento canario en las iniciativas legislativas que tengan que ver con nuestro fuero, como el REF. Unos encuentros enmarcados dentro de los actos que se celebran para conmemorar los 40 años de autogobierno de Canarias. Y el consejero de Obras Públicas lo ha dicho en comisión, que trata de renegociar el convenio de carreteras para no hipotecar a Canarias con 4.000 millones en obras. Ha criticado una cláusula que obliga al Gobierno a asumir las vías que no se hagan con fondos del Estado. Asegura que el convenio, que es de 1.200 millones, solo da para 18 de las 69 obras previstas. La falta de atención personalizada, las listas de espera o el área de dependencia y discapacidad son las principales quejas de los ciudadanos. Al diputado del Común, Rafael Llanes, presentó a la Cámara los detalles de la memoria del año 2021. En el Parlamento se ha hablado de la importancia de contar bien a la sociedad lo que pasa dentro de la Cámara Regional. Profesionales de distintos medios de comunicación especializados en crónica parlamentaria han participado de este foro, que también está dentro de esos actos que celebran los 40 años de parlamentarismo. Y vamos ya, si les parece, con la entrevista de la semana. Hoy, el portavoz del Grupo Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, analiza con nosotros los principales asuntos de la actualidad. Bueno, hoy en la entrevista del programa Parlamento vamos a recibir de nuevo a Casimiro Curbelo, que es portavoz de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Curbelo, un placer recibirle de nuevo aquí en las entrevistas del programa. Igualmente para mí, Marta. Bueno, cuando queda poco además para que acabe este periodo de sesiones, que se ha ido rapidísimo sí. Este año, por lo pronto, con todo lo que ha pasado, ¿no? Queda poco, pero son unos meses intensos, ¿eh? Efectivamente. Si le parece, vamos a empezar con el análisis del actual escenario para acotar un poco el económico, ¿no? Con tantas cuestiones a las que hay que atender. ¿Cuál es el análisis que hace de la situación específicamente de Canarias a día de hoy? Bueno, yo creo que la globalización hace que cualquier comunidad autónoma o cualquier territorio no pueda estar ajeno a lo que ocurre en el mundo, y mucho menos un archipiélago que vivimos en islas, estamos lejos del continente, tenemos carencias en materias primas y el turismo, porque lo condiciona mucho también la economía de las familias de los países emisores, la fuerte inflación, la guerra de Ucrania. Todos estos elementos forman parte de una realidad que lógicamente hay que unirla al coste tan desmesurado que ha tenido en los últimos tiempos el recibo de la luz, los costes de los combustibles, los sobrecostes de la doble insularidad. Y digo todo esto porque al final todo esto repercute en la economía en general y de las familias en particular. Y si una familia o una persona tenía una pensión no contributiva, si antes le daba para algo, ahora no le da para nada. Si alguien tenía un salario de 1.000 euros, le daban para algo y ahora le da para menos. Quiere decir, por tanto, que es un momento un tanto complejo, si tenemos en cuenta que el conflicto bélico está suponiendo un gasto de más de 20.000 millones al mes, que lo tenemos que pagar todos los ciudadanos, los países, pero los países lo conforman ciudadanos. Y todo esto tiene una repercusión en la comunidad canaria, nosotros con el agravante de haber recibido déficits estructurales de mucho tiempo atrás que lógicamente nos condicionan la economía. Pero dicho esto, tenemos que ser realistas, y siendo realistas tenemos que darlo todo para intentar que nuestros ciudadanos les repercuta lo menor posible estas dificultades del ámbito internacional y del ámbito nacional, para hacer posible que los ciudadanos sobrellevemos esta situación. La inflación
no va a durar toda la vida. Es verdad que se está diciendo que para el segundo semestre de este mismo año va a reducirse la misma, pero siempre hay que tener cautelas, ¿no? Porque la realidad económica no depende de nosotros mismos, depende de otros también. Las decisiones que se están adoptando para minimizar y hacer convencer a Putin respecto de un conflicto que no tiene sentido, está llevando a tomar decisiones que no solo le afectan a Rusia, sino que afectan a Europa y afectan al mundo, ¿no? Por tanto, es una situación compleja, pero tenemos que predisponernos todos para salir adelante. Hay un debate recurrente en la Cámara, lo vamos escuchando semana a semana, que tiene que ver con cómo salir pues de esta situación en el corto plazo, y escuchamos, por ejemplo, al Grupo Popular insistir en que hay que bajar los impuestos. Mientras tanto, pues por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, insisten en que la economía, sin embargo, resiste. ¿Cuál es su posición? Pues yo creo que mi posición tiene que pasar necesariamente para que desde lo público protejamos a los débiles. Eso en primer lugar. Nos dimos cuenta en la crisis de 2008, en la crisis financiera, que esta repercutió precisamente en los más débiles. Y ahora no puede ocurrir lo mismo. Por tanto, debemos reforzar la sanidad, la educación, los servicios sociales a las familias vulnerables y dimensionar los servicios sociales para atender a los más débiles con ayudas donde haga falta para el empleo y para otras cosas en el ámbito de cada isla. ¿Con quién? Con los ayuntamientos y con los cabildos. Y no nos engañemos, probablemente en función de cómo esté la economía, esto es lo primero que hay que garantizar. Y a partir de ahí, cualquier reflexión. No se puede utilizar mucho la demagogia en que siempre en momentos de dificultad hay que bajar los impuestos. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque todos aquellos, me refiero a los precedentes, no a lo que ahora está ocurriendo, que también, a los precedentes, todos aquellos que han dicho siempre desde la oposición que hay que bajar los impuestos, cuando han llegado los han subido. Qué curioso esto, ¿no? Y además hay otra cosa que es importante. Si se bajara el IGIC, que es el que nutre fundamentalmente a las corporaciones locales, cabildos y ayuntamientos, también al gobierno. Si bajáramos, por ejemplo, el IGIC del 7 al 5%, 2 puntos, repercutiría muy directamente en las economías y en las arcas de ayuntamientos y cabildos canarios, de todos. Por tanto, esto hay que medirlo con mucha cautela, hay que tomar decisiones con mucha cautela. Yo creo que desde lo público debemos garantizar los servicios esenciales y que los más débiles no lo pasen mal. Y eso lo tiene que garantizar lo público, porque hemos visto imágenes en distintos lugares de la península donde hay muchísima gente viviendo bajo un puente, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque no hay quien los ampare. Eso sí que lo tiene que amparar lo público. Eso o cualquier necesidad. Y por lo tanto, a partir de ahí, que no juguemos con mucha demagogia, porque desde luego creo que no es razonable. Y en cualquier caso, si las condiciones económicas, que estamos volviendo a recuperar el turismo y la economía en general, el comercio, la industria, en fin, si eso ocurriera, porque hay que tener en cuenta que en este momento estamos ya ayudando precisamente a los costes del transporte, que se han encarecido mucho, las materias primas. Hay un decreto ley para intentar ayudar en lo que tiene de pérdidas una obra pública que haya sido adjudicada y que los precios han incrementado mucho. Por tanto, es una realidad muy compleja y creo que se garantiza atendiendo a los más débiles desde lo público que desde cualquier otro lugar. Y en medio de todo esto, y les hemos escuchado decir a la Agrupación Socialista Comer, es importante abordar determinados debates urgentes, como es la transición ecológica, con todo lo que significa, la economía circular. Ahora la Comisión Europea pues está impulsando precisamente que las regiones ultraperiféricas como Canarias pues en ese laboratorio, lo preguntaba usted en el último pleno, ese laboratorio para que se impulsen este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, creo que es oportuno, precisamente le hacía la pregunta al presidente del Gobierno, es oportuno porque si nosotros tenemos una fiscalidad, un régimen económico y fiscal especial, tenemos además un estatuto de autonomía que estamos aplicando ahora después de finales de 2018 con nuevas competencias y tenemos una Unión Europea que reconoce la ultraperificidad. Quiero decir, por tanto, que si Europa, y esto va en la línea de la pregunta y la respuesta que antes le di, si Europa se está dando cuenta que las políticas tienen que ir ligadas a las personas,
a la transición energética vinculada a la economía circular y primero a las personas porque va a ser un momento donde va a haber debilidad y por tanto pobreza y exclusión social. Miren, tenemos muchos aspectos positivos que también los analiza la Unión Europea, tenemos muchísimos jóvenes, pero el nivel de desempleo de los jóvenes es muy alto. Tenemos una región con mucho sol y con mucho viento y sin embargo somos muy dependientes de las energías fósiles. Por tanto, vamos a producir una transición energética cambiando el ciclo productivo. Nosotros no podemos seguir en la dirección que vamos, entre otras cosas porque si ahora no hacemos la transformación económica, diversificando la economía indudablemente, fortaleciendo al turismo, pero haciendo la transición energética y la descarbonización y la economía circular, ¿por qué no?, vinculada al ciclo del agua, a las energías renovables, a el transporte sostenible o la movilidad sostenible, la digitalización, y en fin, todo esto. Pero hay una cosa que me parece importante para reflexionar frente a el anuncio que ha hecho la Comisión Europea, que me parece interesante, una conferencia con una estrategia importante, que es a grandes rasgos la que acabamos de describir, pero me parece muy importante que tomemos en cuenta dos cosas. Primero, que la Administración tiene que dotarse de los medios humanos y materiales para lograr que la estrategia no falle y, en segundo lugar, también tenemos que percatarnos de que al vivir en islas... La conectividad es clave. Claro, la conectividad es clave, pero se va a incorporar un tributo, un gravamen a la descarbonización, al CO2. Y ahí tenemos que estar ávidos para que Canarias esté excluida. ¿Por qué razón? Porque nosotros o bien nos movemos por avión o por barco, y las mercancías vienen todas por barco. Y si no somos capaces de llegar a esa convicción, yo estoy seguro que sí, pero hay que hacerlo esa tarea desde ya, porque Europa va a pensar que estamos en un ámbito del territorio continental como en cualquier otro lado. Y no, vivimos en un archipiélago frágil, que tiene una gran biodiversidad, pero tiene una carencia muy importante de materias primas y todo hay que importarlo, es decir, mercancías, turismo y todo. Y las comunicaciones marítimas, los barcos contaminan, los aviones contaminan y desde luego estamos lejos. Y si encima tenemos dificultades, que por eso tenemos un régimen económico y fiscal especial, si encima tenemos dificultades no nos pueden gravar precisamente para poder sobrevivir, porque lo que hoy tiene, que algunos todavía creen que son privilegios, son derechos. ¿Para qué? Para tener igualdad de oportunidades a un ciudadano de Cádiz, de Madrid o de Barcelona. Bueno, vamos con uno de los debates de los que más se ha hablado, por no hablar del espionaje, que no tendríamos tiempo, pero desde luego las relaciones de España con Marruecos, sus repercusiones aquí en Canarias, ahora la necesidad de que Canarias esté presente en todos los encuentros que se vayan produciendo en este nuevo escenario. ¿Cómo lo analiza, señor Curvelo? Bueno, yo hay cosas que cuando las escuchan me siento perplejo, que los servicios de inteligencia, yo no sé si la razón del cambio que se produjo ya, si los servicios de inteligencia no son capaces de saber si el teléfono del presidente del gobierno de la nación está pinchado, está siendo espiado, está siendo controlado, me parece que es un error delicado, vamos a dejarlo ahí. Pero no hay que confundirlo con los pinchazos que tenían los teléfonos de determinados líderes catalanes que estaban incumpliendo la ley y por tanto tenían alguna autorización judicial. Esos van por una vía totalmente distinta, legítima, independientemente de lo que digan ahora, que yo, si tuviera que hacer algo, no les pasaría la mano como pretende hoy el presidente del gobierno. Oiga, encima a tener que protegerlos, ¿no? Bien, esto por una parte. De otra, creo que es muy importante el que el gobierno de España haya aperturado la vía diplomática con Marruecos. Y creo que es muy importante no solo la apertura de la vía diplomática, sino la cooperación. Antes, cuando hablábamos de la Unión Europea y de las regiones ultraperiféricas, estas regiones, y Canarias tiene que ser la avanzadilla para llevar el negocio de las propias islas. Es que Canarias es una plataforma absolutamente interesante para la cinematografía, por ejemplo, pero para muchísimas cosas, y debemos hacerlo con los países del entorno comunitario, del entorno geográfico más próximo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos relaciones diplomáticas no lo podemos hacer.
y además siempre ha sido históricamente un socio preferente, Marruecos, pero tenemos que hacerlo también con el conjunto de países. Por esa razón, el que se haya aperturado la vía diplomática, la vía del diálogo, la relación bilateral entre ambos países y de las que ya se ha anunciado que debe formar parte un representante canario, y me parece que es imprescindible, porque Canarias es una región que no es un país y por tanto quien negocia son los gobiernos de los países. Pero oiga, no pasa nada para escuchar las sensibilidades de los canarios. Porque es un gesto que se le reclama desde casi todos los grupos políticos, ¿no? Indudablemente, que se le reclama desde los grupos políticos para intentar que en las reflexiones compartidas no falte la problemática y el conocimiento de la realidad canaria. Y yo creo que esto el gobierno ha dicho. Inclusive hoy se dijo que el día 26 el ministro asiste a Canarias y sería bueno y va a ser bueno que Canarias esté presente. Después en ese marco definir todo lo que haya que definir, que no son pocas cosas, las aguas territoriales, hay que ver también la posición del Sáhara, la relación diplomática y los acuerdos bilaterales de ambos países no pueden dejar de lado sin tener en cuenta la realidad de todo el entorno geográfico. Cuando digo todo el entorno, incluyo al Sáhara también, entre otras razones, porque si no hay un acuerdo previo para que haya un visto bueno desde el ámbito de los organismos internacionales, no le va a servir de mucho. Bueno, ya lo comentábamos al principio, señor Curbelo, que estamos encarando las últimas semanas de lo que es este periodo de sesiones, luego concluye y arranca un año muy importante, el año previo a unas elecciones que serán en aproximadamente un año, que estamos ya en mayo. No sé en qué medida esto va a cambiar y sobre todo cuál va a ser la postura de Casimiro Curbelo. Se va a presentar, ya sabemos, al Cabildo, también imaginamos al Parlamento de Canarias de nuevo. Bueno, yo lo que pediría a la política de aquí a mayo, que queda justo aproximadamente un año, es que la gente no se vuelva loca, que los políticos no se vuelvan locos, es decir, que piensen en los ciudadanos. La política no tiene ningún sentido si no se piensa en la gente. Por tanto, como hay un tiempo que va a ser complicado para la gente, que no nos dediquemos nuestros esfuerzos solo a la política y a la política partidaria, porque eso sería malo, que es lo que suele ocurrir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo voy a hacer lo que he hecho siempre, ayudar a la gente desde el ámbito público en el que esté. Si estoy en el Cabildo de La Gomera, en el Cabildo de La Gomera, que por cierto, no lo pensaba, pero voy a dar un paso para presentarme nuevamente a la presidencia del Cabildo de La Gomera. Porque, y digo el por qué, porque tengo para la isla de La Gomera un proyecto extraordinario de futuro que puede ponerse a la isla como ejemplo para el mundo de sostenibilidad. Y quiero concluirlo, o quiero al menos ser partícipe de la respuesta que haya que dar a ese proyecto para que sea posible. Y a partir de ahí, si los ciudadanos nos otorgan la confianza, el panorama político va a estar muy equilibrado desde el punto de vista de la polarización entre la izquierda o progresista y el centro derecha. Va a estar muy polarizado. Yo creo que 3 o 4 diputados inclinan la balanza a un lado u a otro. Y nosotros, si los ciudadanos de La Gomera, el sábado teníamos un encuentro con ellos y les pedía y le hacía esta reflexión. ¿Por qué? Porque si volvemos a tener los 3 diputados, podemos ser claves para la gobernabilidad de Canarias. Y desde luego, si eso ocurriera, los ciudadanos saben que Agrupación Socialista Gomera es un partido coherente, responsable, que cuando trabaja por La Gomera lo hace con el mayor rigor, con el mayor respeto a la gente y con la entrega total. Y si lo hiciéramos por Canarias, indudablemente que hacemos lo propio. Lo estamos haciendo ya desde el área de turismo, del comercio, de la industria, de puertos, en fin, y lo volveremos a hacer en el futuro si hubiéramos alcanzado el respaldo de la ciudadanía. De sus palabras deduzco que será una candidatura con Agrupación Socialista Gomera, nada de esos acercamientos que se ha hablado al Partido Socialista ni algo así, ¿verdad? Sí, bueno, todavía de aquí a mayo del año que viene queda. Pues queda tela. Es verdad que yo estoy planteando sumar un diputado, si pudiera hacerlo, donde único es posible es en El Hierro. No es posible en ninguna otra isla. Mover un diputado hoy de una isla cuesta mucho. Y además en política el que no se ha escondido tiempo ha tenido. Quiero decir, por tanto, que las tareas había que hacerlas antes, ahora y a partir de ahora. El tiempo que queda es el que queda, pero en cualquier caso todos debemos hacer lo posible
para que los ciudadanos de Canarias mejoren su situación en un momento de dificultades. Bueno, ya casi para terminar, es verdad que, salvo algunas excepciones, ha habido un ambiente cordial y más en este momento complejo en el que ha habido que aunar esfuerzos por parte de todos los grupos políticos para enfrentar una pandemia, para enfrentar pues la gestión de todo lo que ha ocurrido después del volcán de La Palma. ¿Cree que esto puede cambiar de cara precisamente a esas elecciones cuando pues, los discursos políticos se afilan un poco y hay bueno, una situación, un ambiente diferente? ¿Cómo que puede cambiar? Va a cambiar. Está cambiando ya hay determinados mensajes, parece que esta realidad es inevitable. Yo creo que sería bueno no hacerlo, pero parece inevitable porque se ha hecho siempre. Es decir, a medida que se acerca el periodo electoral, a medida que se acerca mayo, cada partido se pone el sombrero del partido y lo demás le importa, no digo que menos, pero se hace mucha política partidaria y yo creo que debemos hacer la política de siempre, pensando en la gente, trabajando por la cohesión social, por llevar a cabo la inversión pública, porque las instituciones funcionen, porque el empleo llegue, porque los jóvenes estén integrados, porque los mayores tengan su centro y su residencia terminada, como las que estamos planteando hoy en La Gomera, que estamos terminando una para inaugurar y ya estamos haciendo el proyecto de la otra, en fin. Todas estas cosas son las que tenemos que hacer y desde luego eso es lo que yo llamo siempre ponerle sentido común a la política pensando en la gente. Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que queda por delante todavía en este periodo de sesiones que se va a prolongar hasta final de junio. Casimiro Curvelo, gracias por estar con nosotros un día más. Nada, muchísimas gracias, Marta. Los miembros de la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces se desplazaron el pasado jueves a Madrid, fueron recibidos allí por el presidente del Senado y tuvieron varios encuentros. A su término, el presidente, en nombre de todos los grupos, pidió al Congreso, también al Senado, que se diseñen mecanismos en el procedimiento legislativo para dar participación activa a la Cámara Canaria. Por ejemplo, cuando se tramiten iniciativas que afecten a la Ley de Régimen Económico y Fiscal, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía. Instar a la mesa del Senado y a la mesa del Congreso de los Diputados a articular los mecanismos que garanticen la participación del Parlamento de Canarias en aquellas decisiones legislativas que afecten a nuestras especificidades y que están así recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía. Y el consejero de Obras Públicas insistió en comisión en que es imposible ejecutar las 69 obras previstas en el actual convenio de carreteras. Los 1.200 millones consignados, dice, son insuficientes, incluso si se suman esos 407 millones que están pendientes por la sentencia del Supremo y que van a llegar. La inflación, los sobrecostes han inflado el precio de las obras hasta 4.500 millones. El gobierno canario estaría obligado ahora a cubrir ese sobrecoste, así que se sigue negociando con el Estado una salida a esta situación que podría, dice el consejero, hipotecar el presupuesto en obras públicas. Que la deuda era uno de los problemas, pero que había otro problema, y este especialmente el gran problema. Porque si eso no logramos cambiarlo, que es lo que estamos ahora negociando, si no logramos cambiar esa cláusula, estamos condenando a la Comunidad Autónoma de Canarias a asumir pues, prácticamente el 80% de las obras que quedan pendientes. Román Rodríguez ha contestado esta semana al grupo Sí Podemos Canarias sobre ese cambio diplomático de España con Marruecos sobre la situación del Sáhara. Rodríguez habló en nombre de su partido, de Nueva Canarias, consciente de la división de posturas que sobre este asunto tienen los integrantes del pacto de gobierno. Manuel Marrero reiteró su preocupación por el cambio de política de países como España, Alemania o Francia con respecto al Sáhara. Insiste en que las relaciones con Marruecos se basan en el chantaje y en los intereses económicos, en detrimento de los derechos humanos. Además, Sí Podemos Canarias ha vuelto a pedir presencia canaria en las reuniones que aborden cuestiones clave como la delimitación de las aguas. Pensamos que las relaciones de vecindad entre el Estado español y Marruecos, con la presencia de Canarias, no podemos ser convidados de piedra, tenemos que estar presentes en esas relaciones y en esas negociaciones porque nos estamos jugando mucho el futuro. Román Rodríguez, que coincidió con la visión de Marrero, quiso hablar en esta comisión no como miembro del Gobierno de Canarias, sino como presidente de su partido. Que toca respetar la legalidad y los derechos humanos como principio fundamental. No puede ser que los intereses económicos o geopolíticos se impongan a las leyes, a los derechos. Me parece que es un flaco favor al futuro
y ya veremos cómo se comporta el futuro. Además, Rodríguez dijo que teme que el expansionismo marroquí no solo se limite al Sáhara Occidental. Y Rodríguez dio respuesta también al grupo nacionalista sobre la situación en La Palma. Ha vuelto a insistir en que el Fondo de Solidaridad Europea que se espera recibir es pequeño. Serán 24,5 millones de euros los que lleguen de este fondo, que es el que responde a las catástrofes en territorio europeo. Y solo cubre, por tanto, el 2,5% de los casi 1.000 millones de los que se han cifrado los daños por el volcán. Rodríguez no descarta que puedan obtenerse otras partidas de recursos comunitarios. Nieves Lady Barreto dice que está muy preocupada por las compensaciones a las pérdidas privadas y propone, a su vez, un plan de pagos. La respuesta de Europa pues tendría que estar ya encaminada, más o menos. Y luego, si se sabe algo del porcentaje, que también en alguna ocasión usted ha dicho que había que ampliarlo porque es mínimo lo que Europa da de esa cantidad total. ¿A qué podemos aspirar de este fondo? Al 2,5% del daño, y esos son 24,5 millones, que como yo he advertido en esta comisión en alguna ocasión anterior, es una cantidad muy pequeña que además solo se puede destinar al sector público y además no a gastos de reconstrucción, sino a gastos, digamos, de respuesta inmediata. Y en un momento en el que las cifras del paro de abril, por ejemplo, dieron un respiro, hay varios sectores que todavía preocupan. Y el Grupo Popular preguntó a la consejera de Empleo qué medidas se toman para integrar a los mayores de 45 en el mercado laboral. Un grupo que representa, dijo, el 48% de los parados en Canarias, que tiene muy complicado reengancharse una vez que han perdido su empleo. Si el desempleo de los jóvenes es grave o muy grave, el desempleo de sus padres es dramático y doloroso. Porque los desempleados de mayores de 45 años, la mayoría son padres y madres de familia. Tienen cargas familiares a sus espaldas, hipotecas, hijos estudiando, hijos que han vuelto a casa, abuelos a los que mantener. Que si queremos que las personas mayores de 45 años, especialmente cuando son paradas de larga duración, puedan tener oportunidades de empleo, porque el empleo lo genera la actividad económica, habrá que recualificarlos, habrá que formarlos, habrá que adaptarlos a las nuevas demandas del mercado laboral. Y ahí es donde estamos haciendo el esfuerzo. Pues también fue el diputado del Grupo Popular por Fuerteventura el que preguntó a la consejera de Educación la razón por la que no ha ido a la isla para conocer sus necesidades en materia educativa. Manuela Armas anunció que será el próximo 6 de junio cuando mantendrá un encuentro con la comunidad educativa. También se reunirá con responsables políticos de la isla. No ha venido ni un solo día a reunirse con la comunidad educativa majorera, ni con los directores de los colegios y de los institutos, ni con las administraciones públicas, los cabildos o los ayuntamientos, ni con los padres y las madres, con las AMPA, con FIMAPA, que está haciendo un excelente trabajo y una excelente labor, ni con los alumnos, que también tienen mucho que decir de su educación. El hecho de que no haya ido, repito, no significa que la isla de Fuerteventura no haya estado en nuestros planes y no se haya beneficiado de todos los proyectos que Fuerteventura, igual que el resto, tiene en el día de hoy. Afortunadamente también le digo que ya tengo cerrada la agenda, me voy a reunir precisamente en el sur de la isla. Y el viernes compareció, lo hizo a petición propia, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, dio explicaciones sobre la compra de mascarillas en el primer semestre de 2020 con motivo de la pandemia de COVID. Sanidad está comprometida a recuperar los más de 4 millones de euros del contrato con la empresa RR7. Es embargo infructuoso. Pretendemos, como no puede ser de otra manera, cobrar ese dinero que nos deben. Por ahora va por 4.800.000 euros. Pero la oposición pide más transparencia. Siento que esa transparencia ha llegado algo tarde y que nos hemos tenido que enterar por la prensa de esa compra fallida que ahora está investigando la justicia. 4 millones de euros de dinero público se han volatilizado, no hay nada, hay humo. El humo de un incendio de mascarillas falsas que trincó la agencia tributaria. ¿Por qué no acuden inmediatamente al juzgado a denunciarlo? Y, sin embargo, ¿saben lo que hacen? Tienen un procedimiento de recuperación del dinero, lo paralizan una segunda vez y en julio le dan una nueva oportunidad de negocio. Y los socios de gobierno quieren estar informados de todo el procedimiento penal. Que este procedimiento penal abierto nos permitirá, una vez cumplido, el que respondan penalmente a los responsables de la empresa. La decisión que tomó el Servicio Canario de Salud fue la acertada. Proveer, en este caso de mascarilla, a los centros sanitarios. Un auténtico sinvergüenza. Es la empresa que ha hecho
O sea, este fraude y que se ha aprovechado en un momento tan delicado. La Administración desde el principio ha dado todos los pasos para hacer un seguimiento a esa mercancía y, por supuesto, poniendo los medios de la Administración para resolver un contrato que no ha cumplido con las expectativas. El Ejecutivo asegura ser el único contrato con incidencias en un contexto grave de pandemia. Fíjense que 1 de cada 4 quejas que llega a la Diputación del Común tiene que ver con la dependencia y la discapacidad, y por eso han anunciado que van a presentar, lo van a hacer el próximo 26 de mayo, un informe extraordinario sobre ese asunto. Rafael Llanes ha detallado la memoria del año pasado en comisión esta semana en el Parlamento. El diputado del Común se ha mostrado satisfecho porque cada vez más ciudadanos recurren a este órgano para plantear sus demandas a la Administración pública. Destaca también las quejas que tienen que ver con la mala atención a distancia y telefónica provocada por la crisis sanitaria. Y una de las más recurrentes, muchas personas denuncian que siguen teniendo que esperar en la calle para hacer trámites administrativos cuando ya las restricciones han decaído. Aquí entramos todos juntos al gimnasio, a la discoteca, y en la administración pública, en algunas, entra de uno en uno. Es inadmisible que se tenga que esperar de pie en la calle para ser atendido por la administración pública. Y la portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento ha vuelto a denunciar que no se ponga en marcha la ponencia para poner en funcionamiento el mandato marco de la Radio Televisión Canaria. Vivina Espino acusa a los grupos socialistas, también Así Podemos Canarias, de cambiar de opinión y alinearse ahora con la postura de Nueva Canarias. Porque ellos en lo que están es en repartir el negocio de la tele, en repartir millones y no en el interés general ni en el interés de los trabajadores de la televisión pública, que insisto que a día de hoy están en una situación pues que no saben lo que va a pasar con ellos. Bueno, pues fue precisamente la diputada del Grupo Mixto la que pidió la comparecencia del administrador único de Radio Televisión Canaria para hablar de las consecuencias de la falta de ese mandato marco. Esto no es sino un listado de excusas, lo que han presentado, lo que han registrado, para dilatar el mandato marco y que no se apruebe en esta legislatura ni la siguiente. Yo sería mucho más libre y estaría mucho más tranquilo si hubiera órganos de control, pero esta es la situación que ha provocado este Parlamento y lo único que me molesta es que dé la sensación de que no se nos fiscalice. Mire, todos los años la Audiencia de Cuentas hace un informe de fiscalización de la televisión en la que dice si hemos gastado correctamente el presupuesto que tenemos asignado. Con órganos de control habrá leído informes demoledores de la Audiencia de Cuentas. Sin órgano de control, los que ha leído a partir del 19 hasta el momento no son demoledores. Tras meses de negociaciones, esta semana se aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la ley del aborto. Ahora, eso sí, queda un largo recorrido antes de que sea aprobada, pero muchos de los puntos que incluye ya provocan debate, como el hecho de que las jóvenes de 16 y 17 años no requieran permiso parental para abortar. De esto hablamos hoy en Canarias Opina. Entre los cambios que introduce el Ministerio de Igualdad en la reforma se encuentra la eliminación de 2 de los requisitos para abortar que rigen actualmente. La entrega de un sobre cerrado con información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y el plazo de reflexión de 3 días obligatorio para la mujer desde la recepción de esta información. Pero sobre todo el punto que mayor debate introduce es la devolución del derecho a las jóvenes de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo sin consentimiento de padres y madres. Esta situación llega 7 años después de que la prohibiese el gobierno de Rajoy y ha generado el rechazo de varios grupos parlamentarios del espectro conservador. Por eso esta semana queremos conocer su opinión de este último punto. ¿Qué opina de que las jóvenes de 16 y 17 años no necesiten el permiso paterno para abortar? No estoy de acuerdo. Yo lo bueno y lo malo que me lo cuenten y que me digan. Y antes de abortar hay muchas medidas hoy en día para no llegar a eso. Pues si es mayor con 16 años para tomar decisiones de casarse, pues de abortar también debieron. A mí me parece fatal. ¿La considera madura con 16 años entonces para ser madre? Pues tampoco. Me parece genial porque la decisión de tener un hijo es personal, aunque tengas 16 años, es un hijo y lo vas a tener para toda la vida. Hombre, sin permiso de los padres no me parecería bien.
pienso que tienen que tener en todo momento el permiso de los padres si son menores de edad. Muchos jóvenes están empezando a tener pues parejas muy jóvenes y demás, lo cual tener relaciones sexuales muy pronto, por lo cual siempre pueden haber pues problemas en ese sentido, así que me parece una buena idea. Aborten sin el permiso de sus padres, porque al final es su responsabilidad y ellos son los que eligen si quieren tener el bebé o no. Lo del aborto me parece un tema muy personal y sí que creo que la familia podría ser un gran apoyo, por eso creo que a lo mejor por miedo no se lo contamos a nuestros padres, pero en mi caso, y afortunadamente mis padres sí que estarían para ahí para mí, para apoyarme. Con 16 años considero que sí que el apoyo de los padres y el conocimiento de los padres es importante. Y esta semana en el Parlamento de Canarias se ha hablado de la importancia de comunicar a la sociedad las decisiones que se toman precisamente en esa institución. Un foro para la reflexión en el que participaron periodistas expertos, además en crónica parlamentaria. A través de su crónica parlamentaria son los encargados de contar todo lo que aquí dentro sucede. Los periodistas han participado en estos días en un foro para conocer el devenir de la comunicación en el Parlamento de Canarias. El Parlamento es capaz de comunicar y de hacer llegar a la sociedad canaria pues la relevancia de las decisiones que se toman, de los debates que aquí se mantienen. Profesionales de distintos medios de comunicación han compartido sus aportaciones en este encuentro que se enmarca en los actos conmemorativos de los 40 años de este órgano. Yo estoy convencida, me puedo equivocar, que la gente de la calle todavía no conoce lo que se hace en el Parlamento, ni siquiera lo que se legisla, y en muchas ocasiones se sacan normas y leyes que interesan a la opinión pública. No hay un camino de llegada donde haya un contexto de comunicación ideal del Parlamento, de periodismo ideal, porque eso no existe, pero sí hay un camino en un Parlamento que ya se acerca a sus 40 años de existencia. Y para la continuación de este camino, algunos hacen autocrítica. Nos hagamos menos eco del ruido, de toda esta cosa declarativa y de uno dice una cosa y el otro otra, y más del fondo de las cuestiones que se tratan en el Parlamento y que bueno, de las que depende un poco el futuro de nuestra sociedad. A estos nombres se le suman otros que han participado en este foro, como Marta Cantero, Almudena Sánchez o la periodista de esta casa, Patricia Santana. Bueno, pues con este asunto llegamos ya al final del programa. Ya saben que les esperamos de nuevo en 7 días. Adiós.